Mi determinación es reunir a las naciones. Shalom Akia. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahawashi es el nombre de su Hijo. Empezamos con Sofonías 3 y 8. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Esta es una de las grandes profecías que nos hablan de lo que acontecerá en los últimos días. Y cuando hablamos de los últimos días, ¿verdad? Mucha gente tiene diferentes entendimientos o interpretaciones de qué son los últimos días o qué significa los últimos días, ¿verdad? Y según profecía, el Señor va a juzgar a las naciones, va a juzgar a todo el mundo. Como podemos leer aquí, el Señor va a descargar su feroz ira sobre las naciones malvadas. Pero esto no significa el fin del mundo. Esto no significa que el Señor va a exterminar a todo y consumir a todo sin que nadie quede vivo. Este es un juicio dirigido y estratégico por el Señor. En estos últimos días, el Señor va a librar a sus santos. Él va a salvarlos. Van a recibir una salvación del Señor, sus elegidos. ¿Ok? Y para hermanos y hermanas que son nuevos a la fe, esto no significa que vamos a ser exentos de la tribulación. Hombre, mujer, joven, viejo, buenos y malos van a participar en las tribulaciones que vendrán al mundo. Los santos del Señor y los incrédulos juntos van a tener que pasar por estas pruebas. La diferencia es que el Señor ha prometido demostrar misericordia a sus elegidos, a sus santos. Y al contrario, el Señor no enseñará misericordia con las naciones malvadas y los incrédulos. Entonces sí vamos a ver gran juicio, vamos a ver grande violencia, vamos a ver guerra en nuestras vidas. Pero no se apresuren o no se asusten que el Señor no va a destruir por completo a todos. Y ahora vamos a leer un poco de contexto detrás de esta profecía en Sofonías. ¿Por qué el Señor va a castigar a las naciones? ¿Verdad? ¿Qué hicieron? ¿Y qué rol o qué papel jugamos nosotros en ese juicio? Vamos a leer de la rebelión de Jerusalén. Sofonías 3 y 1. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad de violencia y crimen. Ok, podemos ver aquí que el Señor está criticando y condenando a su propia gente, a su pueblo especial. Algo que debemos siempre tener en mente, hermanos, es que sí, los israelitas son el pueblo santo, ¿verdad? Israel siempre ha sido el pueblo elegido, el pueblo especial. Pero el Señor no respeta a personas en juicio. ¿Qué significa eso? Que lo bueno es bueno y lo malo es malo. El Señor juzga justamente, con imparcialidad.
sin enseñarle favor a nadie cuando viene a su justicia. Entonces nosotros como una nación nos rebelamos contra el Señor. Nosotros nos desviamos del camino. Y denme un momento porque quiero buscar rápidamente en qué año pasó esto. En qué tiempo, de qué tiempo estamos hablando. Porque hemos tenido una larga historia como israelitas. Okay, los israelitas han tenido una larga historia de rebelión contra su Dios. Nuestra gente ha sido una gente necia. Hasta este mismo día, los mismos israelitas de antes hoy están entregados en idolatría. Okay, están involucrados en este mundo, contaminados en el mundo, no buscando al Señor, okay, enamorados con las naciones y lo mundano. Entonces esta historia se ha repetido. No es algo nuevo el pecado de nuestra gente. Okay, so a ver si puedo encontrar aquí en qué tiempo. Ok. So, Sofonías, el ministerio de Sofonías tomó lugar durante el reino del rey Josías de Judá, alrededor de 700 BCE. A ver. Como 700 años antes de la venida de Yahushua. En este tiempo Asiria, que antes era una potencia en esa región, estaba perdiendo su poder. Okay, y nosotros nos contaminamos con Asiria. Pueden imaginarse que Asiria era como los Estados Unidos es ahora. Todos quieren vivir en los Estados Unidos. Todos quieren participar con los Estados Unidos. Todas las modas, todos los estilos, toda la forma de vivir, ¿verdad? Todos los avances y tecnológicos y las innovaciones que desarrolla los Estados Unidos, los países quieren imitar. Miran a los Estados Unidos como un líder en el mundo. Todos quieren cruzar fronteras para llegar aquí. Pasan peligros para llegar aquí. Gente envía a sus hijos solos con coyotes para llegar aquí. La gente hace cosas extremas para estar en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es espiritualmente Babilonia en estos últimos días. Alright, y en estos días de Sofonías, Asiria tenía ese poder, tenía esa influencia. Continuando aquí, en Sofonías 3 y 1, ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? ¿Contaminada con qué? Con idolatría, con las costumbres de Asiria. Nuestra gente perdió su cultura y su identidad queriendo imitar a otras naciones. Similarmente a como aquí el latino inmigrante le da vergüenza hablar español, o le da vergüenza ser latino. Cambia su nombre, ya no quiere que le llamen Juan, ahora quiere que le llamen John. Ahora le da vergüenza su, ¿cómo se diría? Su patria.
Alright, so nuestra gente hacía lo mismo antes. Okay, descontinuaban su cultura y su identidad con el Señor para seguir a las otras naciones. Y a resultado, nuestra gente se volvió una gente violenta, una gente idólatra. Verso 2. Nadie puede decirle nada. Rechaza toda corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. So, está hablando aquí el Señor de cómo su pueblo especial, ¿verdad? Su pueblo santo, Jerusalén, se convirtió en una gente criminal, una gente violenta, una gente que devora a sus propios. ¿Ok? Y eso lo vemos en nuestras comunidades, como las pandillas y los carteles, como el crimen organizado y desorganizado destruye al pueblo. La gente roba de uno al otro, se traiciona, destruye, viola. Okay, y todo esto es porque el Señor va a juzgar al mundo y porque el Señor va a juzgar a su pueblo. Como podemos ver en profecía y en la historia, el Señor no es un Dios injusto. Sí, Israel es su pueblo especial, pero eso no nos hace exentos de su juicio. Okay. El privilegio que Israel tiene, como israelitas tenemos, es que a nosotros se nos dio el evangelio. A nosotros se nos dio la oportunidad de arrepentimiento por medio de su Hijo Yahawashi. Y por medio de esa misericordia podemos regresar al Señor. Okay. So, ese es el privilegio de un israelita. Algo que las otras naciones no tienen. Ok, continuamos, verso 2. Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección. Verso 3. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Verso 4. Sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Y ustedes, hermanos y hermanas, lo han visto en sus vidas. Como las iglesias cristianas y católicas, todas tienen su canasta. Todas tienen su canasta donde requieren diezmo, donde requieren ofrenda, donde requieren donaciones, ¿verdad? Y esa es la motivación de estos pastores, de esos profetas. Okay, el dinero, la ganancia. Cuando el Señor nos ha dicho a nosotros que prediquemos, y Yahawashi está escrito en el libro de Juan, la ira que sentía y el celo que sentía cuando vio a la gente cambiando dinero y vendiendo palomas en el templo del Señor. Y él ahí les tumbó las mesas, libró los animales, hizo un látigo para castigar a esa gente. Y les dijo, no hagan una casa de ladrones a la casa de mi padre. Y no, porque estaban convirtiendo al templo en un negocio. Y la historia se ha repetido hasta este mismo día. Siguen estas falsas iglesias y falsos profetas requiriendo dinero de la gente. No hay ninguna necesidad de pedirle dinero a la gente. Todos podemos trabajar, todos tenemos nuestras formas de pagar nuestros biles. Servir al Señor y compartir su evangelio no es una excusa para pedirle a la gente dinero. Alright. Esto se tiene que hacer con dinero o sin dinero. Alright. Esta obra continúa. Acuérdense que Juan, el Bautista, él predicaba en el desierto.
Él se alimentaba de miel salvaje, ¿cómo lo llaman? Miel silvestre. Miel silvestre y chapulines. Él no era un hombre ordinario. Okay, él era un hombre dispuesto a vivir en el desierto, lejos de sociedad, antisocial, para servir al Señor. Él nunca le pidió dinero a nadie. Okay, y eso nomás es un ejemplo de los profetas del Señor y cómo los profetas del Señor, el primario ejemplo, Yahawashi, ellos no hicieron un negocio de esta palabra. Alright, so continuamos. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios, pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia. Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. Right, so nuestro Señor todavía está con nosotros. Él todavía elige a su pueblo. Okay. Contrario a lo que dice la cristianidad moderna, de que el Señor rechazó a los israelitas porque rechazaron al Mesías, ¿verdad? Porque lo crucificaron. Pero eso no es cierto. No todo Israel rechazó al Señor. Los mismos apóstoles y discípulos son israelitas. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, él fue un israelita también. El Señor Yahawashi fue un israelita de la tribu de Judá. Entonces, los israelitas no han sido descalificados. Simplemente toda la nación de Israel no va a alcanzar esta palabra, no va a recibirla. Y el Señor no tiene ningún problema eligiendo a unos pocos de su pueblo y rechazando a los demás. El Señor no está colectando a toda la nación. Él está colectando a un remanente. Ok. Continuamos. Estábamos leyendo Sofonías 3 y 1 a 5. Ahora leemos de 6 a 20. La aniquilación de las naciones. Yo he aniquilado a muchas naciones y he devastado las murallas y torres de sus fortalezas. Ejemplos son Egipto, lo que el Señor hizo con los egipcios, la ciudad de Jericó. Okay, y hay muchos ejemplos de cómo el Señor, con su fuerza divina y también por la mano de su pueblo, aniquiló a muchas naciones. Dice, las calles ahora están desiertas, sus ciudades quedan en ruinas silenciosas. No quedó nadie con vida, ni siquiera uno. Yo pensé, seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus cosas. Ahora, sabemos que el Señor inundó al mundo, ¿verdad? Donde ahogó a hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, ¿verdad? Este es un Dios que ha aniquilado a muchas naciones. Un Dios que ha destruido a casi el mundo entero. Y miren el pensamiento del Señor, ¿verdad? Seguramente ahora me temerán. Sin duda escucharán mis advertencias. Entonces no necesitaré intervenir otra vez y destruir sus casas. Pero no es así. Se levantan temprano para continuar con sus malas acciones. Ok. Por ejemplo, la conquista de los españoles y de los europeos, ¿verdad? Y la devastación de los indios aquí en las Américas, la devastación de la gente indígena, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió que estos invasores masacren y hagan esclavos de nosotros y nos roben nuestra tierra? ¿Por qué Dios en su justicia permitió eso? Porque estos mismos aztecas, estos mismos mayas, incas, esta gente
era una gente que practicaba canibalismo, era una gente que practicaba idolatría, ¿ok? Eso no es noticias para nadie. Todos saben que tenían múltiples de dioses, creían en un panteón, alright. Tenían el dios de la lluvia, tenían el dios de la cosecha, diferentes dioses. Sacrificaban a estos dioses. ¿Y qué sacrificaban? Humanos. Sacrificaban sus hijos. Sacrificaban vírgenes, ¿verdad? Los aztecas, si no me equivoco, tenían en esclavitud a muchas otras tribus, ¿ok? Era un imperio poderoso, pero su poder no venía de justicia, su poder venía de su amor de sangre. Y esos mismos sangrientos que esclavizaban a su propia gente y dominaban a las tribus cercanas, son el mismo espíritu que vemos en los carteles hoy en día. Por ejemplo, los carteles de México. Y la violencia que vemos en nuestro pueblo es una violencia terrible. Esta es una gente que sacan el corazón latiendo de una persona mientras está vivo. Una gente que a machetazos ejecutan a una persona. Una gente que quema vivo a sus víctimas, que les rompe la piel y les quita la piel mientras están vivos. Ellos no perdonan a mujeres, niños, mujeres embarazadas, viejos. Los mexicanos, y esto es solo un ejemplo, porque yo sé que los salvatruchos y los chapines también son monstruos, pero los mexicanos, son una gente salvaje, una gente animal, una gente llena de sangre, ¿okay? Una gente muy violenta. Las cosas más crueles las podemos encontrar en México, ¿okay? Y eso no es un misterio. Todo el mundo conoce de la violencia de los mexicanos. Y no es para decir que solo los mexicanos son así. Claro, todo el mundo es así. Y por eso en esta lección estamos leyendo de cómo el Señor va a juzgar a todas las naciones, incluyendo a su propio pueblo, a su gente. ¿Ok? Porque todos merecen este juicio. ¿Ok? Por eso, ¿verdad? El Señor permitió que 1492 ocurriera, permitió la conquista, ¿verdad? Permitió esas atrocidades, ¿verdad? Porque los españoles alimentaban a nuestros hijos, a sus perros, hicieron un infierno de nuestras vidas. Pero bien merecido, porque nosotros hacíamos lo mismo a nuestra propia gente. Así que el Señor nos dio una prueba de nuestra propia medicina. Ok, continuamos en Sofonías 3 y 8. Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas. Pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Ahora, una palabra clave aquí, hermanos, es el fuego, porque por medio de fuego el Señor va a juzgar al mundo. Y eso va a incluir fuego humano por medio de armas nucleares, bombas atómicas, misiles y tanques, drones, right, que lanzan fuego. Todos estos elementos juntamente con el fuego divino del Señor, van a juzgar a la tierra. ¿Ok? Este mundo va en camino a la Tercera Guerra Mundial. Y nadie va a ganar en esa guerra. Nadie va a ser el ganador
en la Tercera Guerra Mundial, porque básicamente va a ser una destrucción mutua. Nadie va a sobrevivir los efectos y la devastación de bombas nucleares. Y eso es exactamente lo que tienen en su arsenal ahora. Y el Señor permitió que la tecnología se avanzara a este punto para que ellos mismos se consuman con su propio fuego. Verso 9. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos. Y el lenguaje puro, hermanos y hermanas, es el hebreo, específicamente el hebreo paleo, que es contemporáneo con el lenguaje de los Phoenicians. Let me see. Paleo. No más para que sepan, porque antes de la conquista de los asirios, los israelitas hablaban y escribían un hebreo diferente, un hebreo más antiguo. Y el Señor va a regresarnos esa lengua pura. Por ejemplo, el nombre del Señor que invocamos ahora, Yahweh, y Yahawashi, la pronunciación de estos nombres vienen del paleo hebreo. El paleo hebreo es una forma antigua del hebreo utilizada antes de la adopción del alfabeto arameo cuadrado. Y ese es el hebreo que vemos hoy, que es el sistema de escritura empleado en la mayoría de los textos hebreos posteriores, incluido el hebreo bíblico moderno. Este sistema de escritura se asemeja al alfabeto fenicio. There you go, Phoenicians. El alfabeto es similar al fenicio y se utilizó aproximadamente desde el siglo 10 AC hasta el periodo de exilio babilónico siglo 6 AC. Punto siendo, el paleo hebreo es el lenguaje puro, es la purificación del lenguaje. Y ahora el Señor nos ha dado un pedazo con sus nombres, Yahweh, Bahashem, Yahawashi. Continuamos, dice, para que todos juntos puedan adorar al Señor. El paleo hebreo será el lenguaje universal en el reino del Señor. Vamos a regresar a hablar hebreo. Y no el hebreo que hablan hoy en Israel, sino el hebreo puro, el hebreo que no ha sido adulterado. Verso 10. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrá a presentar sus ofrendas. Y aquí menciona su pueblo disperso, ¿verdad? Porque los israelitas, de nuevo, fueron dispersos por todo el mundo. Así que hay israelitas en todas partes. Israelitas que no se miran como israelitas. Israelitas que hablan diferentes lenguajes. Diferentes culturas tienen. Estos son los israelitas en diáspora. Y nosotros, hermanos y hermanas, que estamos recibiendo este mensaje ahora y creemos en Yahweh, Bahashem, Yahawashi en estos últimos días, nosotros somos ese pueblo disperso. Continuando, verso 11. En ese día ya no habrá falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Una de las cosas que el Señor va a eliminar de su pueblo es el orgullo. Y esta palabra debe purificarte de ese orgullo. Debe quitarte esa actitud altanera, arrogante. Una cualidad grande en la enseñanza de Yahawashi en su evangelio es la humildad. Verso 12. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel, estos elegidos, ¿verdad? Los pocos que el Señor sí va a elegir. Los del remanente de Israel no harán nada malo. Nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros sin que nadie los atemorice. Y esto se va a cumplir en el reino de Yahawashi, cuando Él establezca su reino aquí en la tierra y ponga como gobernantes a este remanente de Israel.
¿ok? Porque los santos del Señor van a recibir sus coronas y van a reinar a este mundo junto con Yahawashi en justicia. 14. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Y aquí dice hija de Jerusalén porque está hablando de sus descendientes. Esta es una profecía hablando del futuro, ¿verdad? Y ahora nos aplica. Pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos, ¿verdad? Ahora el Señor va a juzgar a los Estados Unidos, ahora va a juzgar a los españoles, ahora va a juzgar a Francia, ahora va a juzgar a Alemania, ahora sí va a juzgar a todos los que tomaron parte en la devastación de su pueblo. Dice, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti, y esto es por medio de su Hijo. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Reuniré a los que añoran los festivales establecidos. Nunca más serán avergonzados. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. La venganza le pertenece al Señor. Y ahora Él va a permitir que los pueblos avancen a la Tercera Guerra Mundial para que ellos mismos se maten, para que con sus misiles que ellos han creado en su orgullo, con la tecnología que el Señor les dio, Rusia, China, los Estados Unidos, Irán, todos estos jugadores principales, ellos van a juzgarse a ellos mismos, porque de nuevo, esta guerra que viene, la Tercera Guerra Mundial, va a ser un conflicto nuclear, algo que nunca ha pasado. Y los efectos de bombas nucleares no se pueden sobrevivir. Ok, continuamos. Reuniré a los que... Verso 19. Sin embargo, trataré con severidad a quienes te oprimieron. Salvaré al débil y al indefenso. Reuniré a los que fueron expulsados. Daré gloria y renombre a los que fueron desterrados donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. Tenemos hermanos en Japón que han sufrido opresión de su gobierno. Tenemos hermanos en Indonesia, hermanos en Irlanda, hermanos en Europa, hermanos en todas partes del mundo. Acuérdense que esto no es algo basado en la apariencia de la gente, sino que los israelitas fueron dispersos y sus espíritus están viviendo en cuerpos muy diferentes en estos últimos días. Dice, daré gloria y renombre a los que fueron desterrados donde quiera que hayan sido ridiculizados y avergonzados. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. El Señor tiene promesas de regresarnos a nuestra tierra prometida, regresarnos a Jerusalén. Pero primero Él tiene que limpiar a esa tierra de nuestros enemigos. En ese día los reuniré y los traeré de regreso a casa. Les daré un buen nombre y un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. De nuevo, esta profecía está recalcando que el Señor va a elevar a Israel con un nombre distinguido. Así que el Señor todavía tiene preferencia para su pueblo. Israel todavía es el pueblo sobre otros pueblos. Eso no ha cambiado. Les daré un buen nombre, y es según esta profecía, en el reino esto se va a cumplir, un nombre distinguido entre todas las naciones de la tierra. Cuando ante sus propios ojos restauraré tu bienestar, yo el Señor he hablado. Yahawashi castigará a las naciones.
Salmo 110. Y hay muchos salmos proféticos, hermanos. So, cuando lean el libro de Salmos, estén atentos a las profecías. 111. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Esta es una conversación entre el Padre y el Hijo. El Padre prometiéndole al Hijo que se sentará a su diestra y que el Padre va a humillar los enemigos del Hijo y los pondrá debajo de sus pies. Podemos leer aquí que el Mesías tiene enemigos, algo que la cristianidad moderna no enseña. Verso 2. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén. Y de nuevo, el reino va a ser establecido aquí en la tierra. Y el capitolio del reino será Jerusalén. Pero el reino no va a ser limitado a esa tierra, va a expandirse por todas las galaxias. Pero el capitolio será Jerusalén. Y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Right, porque inmortalidad es parte del reino de Yahawashi. Como aquí dice, tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Esto está hablando de inmortalidad, de cómo en el reino de Yahawashi, Él será un hombre joven para siempre. Y sus elegidos también van a vivir vidas enteras, regresando a la inmortalidad que primero teníamos. Continuamos, verso 4. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Aquí está diciendo que Yahweh, el Padre, apoya al Hijo, Yahawashi, y que está ahí para protegerlo y para respaldarlo. Dice, derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. De nuevo, esta profecía va mano en mano con la de Sofonías. Está hablando de derribar a muchos gobernantes. ¿Ok? El Señor no vendrá a hacer pactos con las naciones. El Señor no vendrá a ser otro miembro de las Naciones Unidas. El Señor vendrá a destruir a las Naciones Unidas y establecer un gobierno justo sobre la tierra. Dice, castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, sobre todos los líderes. El Señor no va a compartir su reino con naciones paganas. Él va a darle esas posiciones de gobierno a su remanente, a sus santos, a sus apóstoles, a sus siervos. Verso 7. Pero él se refrescará en los arroyos junto al camino, saldrá vencedor. Alright. Ahora vamos a la profecía de Joel. Y como ven aquí el título, Yahweh Shaphat. Esa es la forma hebrea de decir el valle de Josafat, que representa un lugar del juicio del Señor. Vamos a leer esto y aquí lo terminamos. Joel 3:1. En el tiempo de estos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, ¿verdad? Va a restaurar a nuestra gente. Reuniré a los ejércitos del mundo en el valle de Josafat, que es allá en el Medio Oriente. Por eso es que hay tanta actividad en esa área de Irak, de Israel, de Palestina, en esos territorios de Irán. Porque ahí el Señor va a juzgar a las naciones. Ahí los va a reunir. Dice, ahí los juzgaré por hacerle daño a mi pueblo, mi posesión más preciada, por dispersar a mi pueblo entre las naciones y por dividir mi tierra. Right? Porque esa tierra de Jerusalén, los Estados Unidos se la dio a una gente que no es la gente original. Ellos dividieron la tierra del Señor.
Verso 3. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas por tan solo suficiente vino para emborracharse. Sin embargo, yo los traeré de regreso de todos los lugares donde los vendieron, y les pagaré a ustedes por todo lo que hicieron. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra. So, el Señor Yahweh es quien está enviando el espíritu de guerra al mundo. Es el Señor Dios de Israel que está moviendo al mundo hacia la tercera guerra mundial, porque ese va a ser su juicio. Esto es Yahweh Shabbat, el juicio de Yahweh. Dice, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque. Forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas. Y esta es la influencia que va por los gobiernos, que los hace invertir más en armas de guerra en vez de invertir en la comida y en la estructura de los sistemas que ayudan a su pueblo. En vez de cultivar, en vez de invertir en sistemas de comida y agua y energía, están invirtiendo en armas de guerra. Y todo esto es por influencia de nuestro Dios. Dice, y sus herramientas para podar en lanzas. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y aquí de los más débiles para que sean guerreros, está hablando de la gran, the mass draft, recruitment. Un momento, hermanos. Porque cuando avance más esto de la Tercera Guerra Mundial, va a haber un reclutamiento masivo para la guerra, donde van a obligar a jóvenes de esta nueva generación que no conocen nada de guerra, que son exageradamente débiles, ¿verdad? Van a obligar a estos jóvenes que no saben nada de nada a ser soldados en esta guerra. Y todo eso es el juicio del Señor. Él va a obligar a esta gente a ir a este valle de Josafat. Él va a obligar a las naciones a traer hasta los más débiles de entre ellos para que el Señor los juzgue. Alright, verso 11. Vengan pronto, naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, oh Señor, llama a tus guerreros, que las naciones se movilicen para la guerra, que marchen hacia el valle de Josafat. Ahí yo, el Señor, me sentaré para pronunciar juicio contra todas ellas. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor tu Dios, habito en Sión, en mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. Alright, so la culminación de esto va a ser esa tercera guerra mundial, donde mientras esta gente se está matando unos a otros, eso va a ser el juicio del Señor. Y no van a poder escaparse de ese destino. Y durante ese tiempo de guerra, ¿verdad? Durante esa devastación de la tercera guerra mundial, nuestro Señor Yahweh Shai también va a aparecer en el cielo con sus ejércitos y sus ángeles y su fuego divino. Porque según Isaías 66 y 15, el Señor va a juzgar al mundo con sus carros de fuego y muchos morirán a sus manos. Con eso, hermanos, eso ha sido mi determinación, es reunir a las naciones. El Señor, nuestro Dios, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Él quiere reunir a las naciones, pero no para salvarlas, sino para juzgarlas. Y juntamente con las naciones malvadas, el Señor va a juzgar a los malditos de su propio pueblo, todos los gobernantes corruptos que se encuentran en nuestros países, ¿verdad? Entonces, con eso
Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Brakatam. Hasta la próxima. Shalom.